En el Evangelio de Lucas capítulo 15 se relata la historia acerca de un padre que tenía dos hijos. Y dice la palabra que uno de sus hijos le dijo: Padre, dame la mitad de los bienes que me corresponde. Y dice la palabra que el papá entregó la parte que le correspondía a dicho hijo. Y dice que el hijo agarró, como quien dice, sus maletas y se fue con todo lo que le habían dado. Luego dice la palabra que con el transcurrir del tiempo, este muchacho se malgastó todo lo que tenía en vicios y placeres, en deleites hasta más no poder. A tal punto que dice la palabra que llegó a caer en lo que llaman la miseria. Llegó al estado de gastarse todo lo que su padre le había dado y quedar prácticamente sin nada. Tanto era así que llegó al extremo de pasar hambre. Y dice la palabra que en un momento determinado este muchacho reacciona y piensa, o sea, ¿cuántas personas en la casa de mi padre tienen pan y él no tenía ni siquiera qué comer? Y dice que ese hombre en algún momento de su vida reflexionó y dijo: iré a la casa de mi padre y me haré como uno de sus jornaleros, o sea, como un obrero. Después de este hombre andar en el mundo, en deleites, en placeres, en perdición, dice la palabra que reflexionó en un momento, pero más allá de reflexionar, no tuvo una actitud soberbia de decir: oye, pero si yo puedo ir a donde mi padre y pedirle más, o seguir siendo como mi padre y tener servidumbre y ser dueño. No tuvo esa actitud soberbia, tuvo una actitud principalmente de humildad. Y dice la palabra que este muchacho regresó a la casa de su padre. Y hoy en día me pregunto y les pregunto: ¿cuántos padres recibirían a sus hijos con los brazos abiertos después de haberse ido con esta actitud con la que este hijo pródigo se fue de su casa? Porque él simplemente dijo: dame lo que me corresponde y me voy y punto. Ya no creía, como quien dice, en nadie. Entonces, pero aún así dice la palabra que su papá, cuando lo miró, tuvo compasión, tuvo misericordia. Dice la palabra que se alegró de tal manera que se abrazaron. Hubo alegría de parte del padre y aún de parte del hijo, que volvió avergonzado, como decimos en muchos países, con el rabo entre las piernas. Pero dice la palabra que su hermano tuvo como ese sentir o ese deseo o esa sensación o ese mal pensamiento o algo que hoy en día es como una parte de las personas, de su vida diaria, que es el celo, la envidia, la maldad, aún contra sus propios hermanos. ¿A qué quiero llegar con este tema? La palabra nos relata que esa persona que se fue de su casa y que fue recibido por su padre con los brazos abiertos, y dice la palabra que el padre se alegró a tal manera que dijo que sacaran el becerro más gordo, que hay fiesta, o sea, celebró el regreso de su hijo, aún sabiendo que éste se había ido por voluntad propia, quizás por rebeldía, por creer que él se las podía todas, se las sabía todas, sabía lo que hacía, cuando en realidad no sabía nada de lo que hacía. Entonces, cuando regresa este muchacho, hay fiesta. Lo mismo sucede en las iglesias, cuando una persona nuevo creyente o que ya ha sido creyente, por ciertas razones se aparta del camino del Señor, porque muchas veces el creyente pasa por situaciones tan difíciles,
o por pruebas tan fuertes que a veces a la primera se van, se descarrían por ciertas circunstancias que no somos quienes para juzgar. Porque aunque nosotros a veces miramos a una persona que se descarría y decimos, mira, fulano se apartó por esto, qué tontería, ¿verdad? Todos no tenemos la misma capacidad, la misma fortaleza, el mismo espíritu, ¿verdad? Todos no tenemos el mismo corazón, las mismas emociones, los mismos sentimientos. Entonces, lo que para ti es una tontería o lo que en tu mente está que jamás te apartarías por esa situación, quizás tu hermano por eso sí te apartaría. Y de repente, por lo que tú te apartarías, tu hermano que se apartó no se apartaría. Somos diferentes, cada cabeza es un mundo, cada cabeza es un pensamiento. Entonces, cuando hay personas que a veces vuelven a la congregación, muchos hermanos en vez de sentir ese gozo que siente el Padre, porque el Padre que está en los cielos, que nos ha dado la salvación, que quiere que nosotros queramos, seamos salvos, el Padre sí se alegra. Pero algunos hermanos no se alegran, sino que se molestan de que usted venga descarriado y vuelva a la congregación y el Padre lo ponga en un sitial de honor, porque muchas veces después de habernos descarriado, yo personalmente me descarrié en varias oportunidades por situaciones difíciles y fueron procesos que si se los describiera, de verdad que fueron dolorosos. Es como dice la palabra que mejor me hubiera sido no haber conocido el camino que después de haberlo conocido, apartarme. Pero para la gloria de Dios hoy puedo testificar de que el Señor me ha levantado, me ha restaurado y me ha llevado a un sitial alto para su gloria y para su honra, para predicar su palabra y permanecer en sus palabras, en su palabra y en sus caminos hasta el último de mis días. Porque esa es la voluntad de Dios, que tú permanezcas hasta el último de tus días, que tú permanezcas en la palabra, que tú permanezcas en la fe, que tú permanezcas en el Evangelio, porque a eso fuiste llamado, sin importar qué piensa tu hermano, sin importar en qué fallaste, porque muchas veces el diablo es quien te condena y te señala y usa a quien es tu hermano o a quien se dice ser tu hermano para condenarte, para juzgarte, para señalarte, para hacerte sentir culpable. Pero no podemos caer en la culpabilidad. Nosotros en Cristo Jesús somos libres. Y si eres ese hijo pródigo que anda descarriado, que se ha apartado de la fe, te invito a que vengas a los pies de Jesús, que vengas al camino de Dios nuevamente. El Señor está anhelando que tú vengas a Él para recibirte con los brazos abiertos, no para juzgarte, no para condenarte, sino para llevarte a un lugar mucho más alto que del que tuviste en un momento. Si en un momento fuiste una simple oveja o fuiste, como quien dice, el barrendero de la congregación o el servidor del cafecito y todo lo demás, el Señor ahora quiere llevarte a otro nivel, quiere llevarte a predicar la palabra del Señor, a adorarle, a estar en el grupo de adoración, de alabanza, ser un evangelista, ser un pastor, un predicador, un líder. El Señor quiere hacer grandes cosas contigo. Solo espera que tú vengas a Él humildemente, humildemente y humillado a sus pies y reconociendo que has fallado, que has pecado, y que realmente deseas hacer las cosas bien y reconocerle, Señor, he descubierto a través de este proceso, de este tiempo apartado de ti o de toda la vida sin conocerte. Esto es para los que no han conocido al Señor y no son descarriados, sino que nunca han conocido de Dios. Señor, reconozco que sin ti nada soy. Quiero conocerte realmente. Quiero que hagas grandes cosas en mi vida. Quiero que te glorifiques en mi vida, en mi familia, porque el Señor puede restaurar tu vida, puede restaurar tu hogar, puede restaurar tu matrimonio, puede restaurar tu estado emocional, tu estado físico, tu salud, tu estado mental. ¿Cuán grandes cosas puede hacer Dios en tu vida? Solo espera por ti. Dios te bendiga,
Dios te guarde y no olvides suscribirte al canal para más videos, compartir el video. En el próximo video, a continuación de este, te estaré hablando acerca de este mismo tema, la continuación, quiénes crucificaron a Jesús, porque esta fue la pequeña introducción acerca de ese tema. ¿Quiénes crucificaron a Jesús? Te invito a que no te pierdas el próximo video. Dios te bendiga.